A abrir nuestras Biblias en Nehemías. Nos quedamos en Nehemías. Vamos a sacar algunos temas ahí del libro de Nehemías y vamos sobre el tercero. Hoy vamos a ver un tema que le puse por nombre, o lo titulé más bien dicho, oposición en la vida del siervo. Oposición en la vida del siervo. Y dice Nehemías capítulo 2, verso 18 al 20. Vamos a leer ahí para empezar. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Aronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, los que estaban de pie. Bueno, oposición en la vida del siervo. Vamos a ver varios puntos ahí en este tema, pero fíjese que me llama la atención al leer este libro, más que todo, la convicción que tenía este hombre, Nehemías, que era tremendo, porque era de plena confianza en alguien que él conocía. Es por eso que cuando él dice mi Dios, él se refiere a su Dios, mi Dios. Cuando dice: entonces les declararé como la mano de mi Dios, dice, de mi Dios. Si ustedes van, por ejemplo, a la primera, al primer libro de 1 Samuel, el primer libro de Samuel, ahí podemos ver a dos hombres que sobresalen, y es por ejemplo Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. Cuando Saúl se refiere al Dios de Samuel, le dice: tu Dios. Y cuando vemos al salmista refiriéndose o a David refiriéndose a Dios, él dice: mi Dios. Entonces es totalmente diferente. Entonces, bueno, si tú quieres vivir como siervo de Dios, necesitas conocerle. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas conocerle? Porque necesitas conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, cuáles son sus leyes. Necesitas saber que Él es real, necesitas saber que Él está a tu favor, necesitas saber que Él es el Todopoderoso. Entonces, para que tú puedas, es como por ejemplo, mire, hay personas que se dedican a imitar a cierto personaje, ¿verdad? Entonces, estas personas que imitan a cierto personaje, fíjense que estudian cada característica de ese personaje. Entonces lo imitan de una manera tremenda, ¿no? Muy bien. ¿Pero por qué? Porque han estudiado y conocen las características de ese personaje. Entonces no pueden imitar a alguien que no conoce, ¿verdad?
No pueden imitarlo. A lo mejor pueden hacer una imaginación de ellos mismos, pero no es de una persona específica. ¿Sí me entiende? El hombre tiene mucha imaginación y puede imaginarse algo, pero no significa que es una persona específica. Aquí estamos hablando de alguien específico. Entonces, miren, hermanos, nosotros debemos de conocer a nuestro Dios. Debemos de conocer, ahora vamos a hablar como siervos por amor, que somos nosotros, y debemos de conocer a nuestro Señor, Entonces, el primer punto que vamos a ver es que el esclavo por amor conoce a su Señor. ¿Cuán importante es esto? Conocer a su Señor. El esclavo por amor tiene que conocer a su Señor. Cuando conoce a su Señor, entonces sabe muy bien qué hacer, sabe cómo agradarle, sabe cómo servirle, ¿entiende? Sabe cómo conducirse, sabe qué es lo que le agrada a su Señor y sabe qué es lo que le desagrada. Pero cuando no se tiene un conocimiento del Señor, entonces no sabemos. Es por eso que se hacen las cosas como uno se imagina o al antojo de uno. Pero recuerden, hermanos, que nosotros no caminamos sin una guianza, no caminamos sin leyes. O sea, no somos hombres y mujeres sin leyes, nos conducimos con las leyes de Dios. Entonces, esas leyes son los mandamientos del Señor. Entonces debemos, hermanos, de saber nosotros cuáles son sus leyes, ¿verdad? Debemos de saber cuáles son sus leyes, porque, sí, miren, hermanos, nosotros tenemos la palabra. El apóstol Pedro dice que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, que profundicemos, que ahondemos en las Escrituras. El Señor le dijo al pueblo de Israel que el pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, el pueblo fue llevado a esclavitud por falta de conocimiento, porque desechó las leyes de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser esos buenos siervos fieles, hermanos, necesitamos conocer las leyes de Dios. Y usted me puede decir, ¿cuáles son las leyes de Dios? Bueno, la palabra de Dios. Ahí nos muestra. Y todo lo que hemos estado hablando, estudiando, aprendiendo, son leyes de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí el libro, en la versión que usted quiera. Si usted baja una aplicación ahorita en su teléfono, usted puede tener un montón de versiones y puede estudiar la palabra de Dios. O sea que hoy no hay ninguna excusa. También tenemos que entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Entiende? La voluntad de Dios. ¿Y cómo entendemos la voluntad de Dios? Pues por medio de sus leyes, por medio de su palabra. Tenemos que saber, hermanos, que Él es real. Que Él es real. Conocerle es saber que Él es real. Porque si nosotros no le conocemos, entonces es un Dios ficticio para nosotros. Es una imaginación y tal vez estamos o servimos o hacemos algo, pero estamos sirviendo a un Dios que ni siquiera conocemos. Y eso es lamentable. ¿Entiende? Sino cuando nosotros servimos a un Dios que sabemos que es real, es verdadero, mis hermanos, obraremos y haremos como hizo Nehemías. Dice como Nehemías no se detuvo ante nada. Y es por eso que este tema es oposición en la vida del siervo. Oposición en la vida del siervo. Entonces, para que usted no haga caso a las oposiciones, a lo que se interponga en su vida diaria, en el desarrollo como hijo de Dios, como siervo de Dios, es necesario conocerle. El esclavo por amor tiene que conocer a su Señor. Aquellos que decidían quedarse en casa de su amo por amor a su Señor es porque lo conocían.
Jamás un siervo o un esclavo decidía quedarse con su amo si su amo era cruel. No, jamás. Y nuestro amo, nuestro Señor, hermanos, es un Dios de amor, grande en misericordia, y que quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de saber que Él es real. También debemos de saber que Él obra a favor nuestro. Por eso le digo, quiere lo mejor para nosotros. O sea, está obrando a favor nuestro. ¿Sí? ¿O alguna vez lo ha visto usted en la Escritura? En el tiempo que usted conoce al Señor, ¿lo ha visto usted obrando en contra suya? No, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice, tiene una buena voluntad para con cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos de conocer al Señor. Fíjese, vaya conmigo ahí en Nehemías capítulo el 18 que vimos, dice, entonces, dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Entonces, él está diciendo, mi Dios, cómo él estaba obrando. Entonces, este Nehemías, dice, conocía de tal manera a su Dios, y de tal manera él estaba dispuesto a servirle. Pero fíjense, si se da cuenta, él está consciente y sabe muy bien que era Dios mismo obrando en cada situación, en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él se da cuenta de que es Dios mismo obrando. Por eso él dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos. Entonces vemos que él obró. O sea, Nehemías está dando todo el crédito a su Dios. Amén. Como nosotros de igual manera debemos de darle todo el crédito a nuestro Dios. Amén. Amén. Todo el crédito es a nuestro Dios. No a nosotros, Señor, decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. También dice en Nehemías 4:4, dice, oye, oh Dios, dice, no, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Oye, oh Dios nuestro. ¿Sí se da cuenta cómo este Nehemías conocía a su Dios? Oye, oh Dios nuestro, mi Dios, Dios nuestro. En el verso 9 del capítulo 4 dice, entonces oramos a nuestro Dios. A nuestro Dios. Entonces, una y otra vez, Nehemías está mostrando de que él conocía a su Dios, a su Señor. La pregunta sería acá, ¿conoces a tu Señor? ¿Sabes a quién sirves? ¿Sabes por qué estás aquí? Esa sería la pregunta. Y fíjense, hermanos, que no hay nada mejor en este mundo que conocer a nuestro Dios. Para Nehemías, fíjense, para Nehemías no había más honor más grande que conocer a Dios. Aunque fíjense, este hombre tenía una posición envidiable para muchos. Era el copero del rey. Era el copero del rey. Pero fíjense, ¿cómo dice? Y el mismo Señor le está diciendo al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no tienes que alabarte, dice, en tu sabiduría o en tu valentía, en tus riquezas. No. Sino que debes de, dice,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si algo valioso hay en ti, es esto. Si algo valioso tienes en tu vida, es esto: en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Créeme, si no conoces a Dios, fíjate que no tienes nada. Puedes tener sabiduría humana, puedes ser valiente, puedes tener lo que tengas, pero si no conoces a Dios, no tienes nada. En esto debes de alabarte, dice, en conocerme y entenderme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto debemos de alabarnos, dice. Dice lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, el hermano, cuando inició el servicio, dice cómo el Señor obra. El hermano mencionaba este pasaje al principio, el contexto de lo que yo les voy a leer. Y es Filipenses 3:7. Dice lo que dice: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cómo lo dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, no hay nada más importante que conocer a Dios. No hay nada más importante. Entonces, para que podamos ser esos siervos conforme siervos, verdaderos siervos de Dios, hermanos, es importante conocerle. Es importante conocerle. El apóstol Pablo aquí, antes de que él conociera al Señor, acuérdese, dice que era circuncidado al 8º día. ¿Del linaje? ¿Del linaje de quién? De Benjamín. ¿De la tribu? ¿De quién? ¿Que no es la tribu de Benjamín? Sí. Entonces, Pablo, hermanos, era fariseo de fariseos. Entonces, su carta de recomendación, o su carta, hermanos, era muy grande, muy extensa de todo lo que él tenía. Se dice que este hombre fue preparado muy, muy bien, de tal manera que estudió en una de las universidades más prestigiosas del imperio. Y no solamente eso, sino que dice que creció y desarrolló y estudió a la sombra del escriba que se le llamaba la ley andando, Gamaliel. Entonces, este Pablo era alguien que, olvídese, hermanos, por eso cuando empezó a perseguir a los cristianos, él creía que estaba haciendo lo correcto, era celoso de la ley. Pero cuando Cristo se le revela camino a Damasco, hermanos, dice, todo eso que él tenía, dice, ya no es importante para mí. De hecho, él dice, todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura. ¿Pero por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, dice mi Señor. La excelencia de Cristo, el conocimiento de la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Dice, esta es una buena pregunta y debemos de tener una buena respuesta. ¿Quién es tu Señor? Ojalá que Cristo sea tu Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces debemos de aprender, hermanos, a servirle como, fíjese, lo hizo Nehemías y como lo hizo Pablo. Entonces,
Dice, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mire, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Sí se dan cuenta? Pero le digo, Nehemías estaba dándole toda la gloria, todo el crédito a Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo le está dando toda la garantía, todo el crédito a Dios y toda la honra que Él es. Él es el que es nuestra justicia. No nosotros tenemos nuestra justicia, no es por nuestra justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Fíjese, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es extraordinario, hermanos, de lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Porque el apóstol Pablo dice, al conocer al Señor, tú tienes que saber muy bien, cómo piensa, qué es lo que quiere para ti, sabes que es real, sabes que es verdadero, y sabes que obra a tu favor, y entonces tienes que querer imitarlo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él quería imitarlo en su muerte y su resurrección. Bueno, ¿estaba hablando físicamente o espiritualmente ahí? Físicamente, exactamente. Físicamente. Porque él estaba dispuesto en entregar todo lo que él era, lo que él tenía, su cuerpo. Entonces Pablo, al acudir a Cristo para salvación, Pablo renunció a todas las cosas y las consideró carentes de todo valor en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. La excelencia del conocimiento es una forma, hermanos. Bueno, esta expresión de la excelencia del conocimiento es una forma hebrea al decir el excelente conocimiento o la sobrepujante valía del conocimiento. O sea, algo extraordinario lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, el gran deseo del corazón de Pablo era que Cristo sea para él o fuera para él ganancia. Porque él dice que Cristo sea para mí ganancia. O sea, ni el oro, ni la plata, ni la reputación, ni la religiosidad o la posición religiosa, sino Cristo era lo más importante ahora en la vida de Pablo. Y así es, hermanos, en nuestra vida, hermanos, en todo tiempo, en todos los tiempos, hermanos, todo aquel hombre que conoce a Dios es rico en abundancia. Es por eso que, fíjese, al ver la vida de los hombres de Dios que sirvieron a Dios de tal manera, ellos, hermanos, vemos que lo hicieron no poniendo sus ojos en lo terrenal, en lo pasajero. Por ejemplo, Abraham, su mirada estaba mucho más allá de cualquier riqueza de este mundo. Y el apóstol Pablo así, de igual manera, al ver su situación, cuando él conoce realmente a Cristo, su Señor, entonces todo lo que él tenía por valioso antes, dice, yo lo tengo ahora por basura. Entonces, podemos ver que el Señor se da a conocer a Pablo, se da a conocer a Nehemías y se dio a conocer a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Mire, en San Juan 15:13, ¿ves lo que dice ahí la palabra? El Señor Jesús dice, nadie tiene mayor
amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Dice, vosotros sois mis amigos. Que uno ponga vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sí, ustedes son mis amigos, pero sí estudian mi ley y la ponen por obra. Ustedes son mis amigos, sí, pero si me conocen. ¿Cómo pueden ser mis amigos si no me conocen? ¿Cómo puede usted tener amistad con una persona que ni siquiera la conoce? Por ejemplo, mire, no es que somos amigos por medio del Facebook. ¿Será? No, su amigo es el que está ahí en persona. Su amigo es el que usted conoce sus gestos, sus reacciones, lo que hace, lo que dice, sus convicciones. Sí, exacto, eso es su amigo. Pero una persona a la distancia no lo conoce. Tal vez no es el nombre o las fotos que usted pone o los pensamientos o lo que está comiendo, como aquellos que se comen un helado y lo publican, ¿no? ¿Entiende? Pero nada más ahí. Pero entonces aquí el Señor dice, si me conocen, ustedes son mis amigos. Si no me conocen, entonces ¿cómo pueden ser mis amigos? Fíjense lo que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Fíjense, todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces, si tú no conoces, especialmente si tienes tiempo en el Evangelio y no conoces la Escritura y no conoces qué el Señor quiere o qué demanda de ti, es porque no le conoces. Es que porque no te tomas el tiempo también para estudiar la Escritura. Debemos de hacerlo para conocer qué es lo que demanda Él de nosotros. Y fíjense aquí, lo mismo que está diciendo Pablo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, el Señor está diciendo pues de que aquí, si le conocemos, entonces seremos llamados amigos. Si no le conocemos, entonces ¿cómo seremos llamados amigos? Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Oiga bien, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjese, Padre dice, el mundo no te ha conocido. Porque esto está refiriéndose a las personas que no han nacido de nuevo. Ahora, los que ahora nos consideramos siervos de Dios, somos estos que dice el Señor. Y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, hemos creído en Él. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocemos qué es lo que Él hace, qué es lo que demanda, cuál fue su ejemplo. 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese, para que ese amor que tú me has amado, con el cual me has amado, dice, esté en ellos y yo en ellos. Entonces el siervo, hermanos, que conoce a su Señor,
tiene características de su Señor, ¿verdad? Tiene características de su Señor. Acuérdense que hace algún tiempo vimos una serie que le llamaba a Entendiendo Identidad. No sé si se acuerdan. Entendiendo Identidad. ¿Y con quién debemos de identificarnos? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando usted saca su credencial, tiene que aparecer ahí Cristo. Si aparece usted ahí, entonces no es de Cristo. ¿Entiende? Entonces, su credencial tiene que aparecer Cristo. Y si nosotros vemos en nuestra vida que necesitamos ir corrigiendo diario, pues tenemos que hacerlo. Entonces, Pablo está diciendo que quería vivir como Cristo había vivido, sufrido y así como Él había resucitado. Pablo quería hacer lo mismo. Entonces, a fin de conocerle, eso que dice Pablo, a fin de conocerle, aquí conocerle significa conseguir una familiaridad de día en día, de una manera tan íntima, que el apóstol mismo llegase a ser más a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo, a fin de conocerle. No es que no le conocía, no, ya le conocía. Recuerde que él le conoció camino a Damasco. Entonces, ¿a qué se refiere? Es a fin de conocerle. Aquí, conocerle significa seguir una familiaridad de día en día. O sea, una relación permanente. Una relación de día en día. Punto número 2. El siervo que conoce a su Señor tiene iniciativa y trabaja. Tiene iniciativa y trabaja. Porque sabe que le conoce, y su siervo, como sabemos que nuestro Señor, Él ya sembró, entonces Él demanda de lo que nos dio. Él va a demandar de lo que nos ha dado. Acuérdense de la parábola de los talentos, de que a uno se le dio 5, otro 2 y a otro 1. ¿Entiende? Entonces el que se le dio 5 y el que se le dio 2 fueron y multiplicaron, porque le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. O sea, no nos manda Dios a hacer algo que no podemos hacer. ¿Entiende? Él nos manda a hacer algo que podemos hacer. O sea, no nos pone cargas, si lo llamamos así, o por llamarlo así, que no podemos soportar, sino que es algo que podemos soportar. Entonces, a uno le dio 1. ¿Por qué le dio 1? Porque era un siervo negligente. Pero este siervo dice, no, es que yo sé que eres un amo, eres un señor que cosecha donde no sembrases, y es por eso que tuve miedo. Entonces, si él cosecha donde no sembró, imagínense donde sembró. Y donde sembró es en nosotros, su vida misma. ¿Se da cuenta? Su vida misma. Entonces nosotros tenemos que ser siervos que tengan iniciativa y que trabajemos. Que tengamos iniciativa y que trabajemos. Vamos otra vez al pasaje base, donde dice en el verso 18, al final del verso 18 dice ahí, dice y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
Fíjese, esto es algo interesante porque la actitud de Nehemías, como un siervo que conocía a su Señor, llevó a todo el pueblo a motivarlo, llevó a todo el pueblo a que todos tuvieran ese mismo deseo de servir, de esforzarse, de trabajar. Eso es bien interesante, porque cuando hay siervos que se entregan al Señor y sirven al Señor, créeme que vendrán más y Dios empezará a levantar más gente para que sean fieles también. En este caso, vemos que Nehemías le está diciendo: mi Dios obró, mi Dios hizo esto, mi Dios puso estas palabras en el rey. Y entonces cuando ellos escucharon esto, como Dios estaba obrando en la vida de él, entonces ellos dicen que se levantaron a edificar y dijeron: edifiquemos. Nehemías tuvo iniciativa, pero también tuvo trabajó, ¿entiende? Si seguimos leyendo todo el libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que este Nehemías, podemos ver características muy tremendas en los siervos, esos siervos de Dios, siervos verdaderos de Dios, que nunca se aprovechan de la gente. Dice, nunca se aprovechan de la gente. Es más, como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Es que él dijo: yo mismo me desgastaré por ustedes, estoy dispuesto. Y si usted lee Nehemías, se va a dar cuenta que de su misma provisión que le daba al rey, él mismo, la mitad de esa provisión la daba al pueblo. En vez de que él estuviera recibiendo, él estaba dando. Y no solamente eso, sino que estaba trabajando. Entonces, el siervo que conoce a su Señor, hermanos, fíjese, tiene iniciativa definitivamente, porque sabe muy bien todo lo que su Señor le ha dado. Y sabe muy bien de dónde lo sacó el Señor. Y el pueblo, entonces, fíjense, cuando vieron la iniciativa de Nehemías, el trabajo de Nehemías, todo el pueblo se dispuso a trabajar. Y si usted lee todo el capítulo 3, ahí se va a dar cuenta dónde trabajaron, quién trabajó en cierta área y todo eso. Lea el capítulo 3. Pero el punto número 3, hermanos, es que el siervo que conoce a su Señor no se detiene en la oposición. ¿Entramos al tema? El siervo que conoce a su Señor no se detiene en la oposición. Entonces, mire, esto es interesante entender, porque cuando conocemos a nuestro Señor, nada nos va a detener. Porque recordemos, hermanos, que la obra no es nuestra, es del Señor. Amén. El campo no es nuestro, es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Nosotros solamente somos administradores de su casa. Mire, su casa, si tiene usted una casa, es del Señor, no es suya. El Señor se la prestó. Si tiene hijos, también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a ver muchas oposiciones, pero el siervo, mire, hermanos, el siervo que conoce a su Señor, hermanos, no se detiene ante la oposición. Y eso lo podemos ver en el verso 19 de Nehemías 2. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Dice, cuando oyeron estos hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, oyeron lo que ellos iban a hacer, la encomienda de Dios que traía Nehemías. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Hicieron escarnio. ¿Y qué es escarnio, hermanos? ¿Es carnal? ¿Es carnicero? ¿Es carne? ¿A qué lo relaciona? Es carnitas, dice. Pero
escarnio, o sea, hicieron burla de ellos. Eso es. Se burlaron de ellos. Empezaron a burlarse de lo que iba. Mírate estos. Van a resucitar las piedras de la destrucción que hay. Hicieron escarnio, dice. Entonces, de nosotros, dice acá, y dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, no solamente se estaban burlando de ellos, no solamente se estaban riendo de ellos, sino que dijeron, ustedes son unos rebeldes. Son unos rebeldes porque están construyendo la muralla, porque ahí más adelante vamos a ver, dice, no, están construyendo la muralla porque tú te quieres poner como rey y quieren a rebelarse contra el rey. Cuando, si vimos al principio, vimos que el mismo Artajerjes le había dado cartas de respaldo a Nehemías. Entonces Nehemías no tenía ningún problema por eso. Pero cuando, ¿ves, hermanos? Y Nehemías sabía muy bien que Dios lo había llevado hasta ahí. Entonces, esa misma actitud debemos de tener nosotros, hermanos, cuando estamos siendo siervos fieles, cuando estamos siendo los siervos de Cristo, de tal manera que le conocemos, que si alguna oposición se levanta, tengámoslo por seguro, hermanos, de que el Señor se encargará de cada situación. De cada situación. Hermanos, es tan maravilloso como Dios obra. En muchos casos, a mí el Señor me ha dejado con la boca abierta. Fíjense, por ejemplo, vemos más oposición en el capítulo 4, ya cuando ellos estaban ya trabajando. Aquí en este punto es cuando Nehemías llega y ellos iban a empezar a hacer la obra. Entonces empezaron, mírate estos, mira lo que quieren hacer. No, pero ya aquí en este punto ya estaban haciendo, ya estaban trabajando. Entonces en el verso 1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Este Sanbalat, hermanos, era un ser muy amargo. No, dice que prosperaban los otros y a él lo llenaba de coraje. Entonces vemos que este hombre se llenó tanto de coraje que, miren lo que dice, se enojó y enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire, se enojó tanto y se fue allí a hacerles burla. Pero eso no era como al principio. No era como al principio. Al principio se paró con sus tres amigos, con el árabe y con Gesén, la monita, con Gesén y con Tobías. Entonces, dice, se paró a hacerles burla y estos, mira, todos han derribado. Pero cuando vio ya la cosa seria, entonces se enfureció, se enojó tanto al ver que la obra empezó a desarrollar, a crecer. ¿Ves, hermanos, que a veces hay situaciones en nuestra vida de que se interponen en nuestro servicio a Dios? ¿Sí? Se interpone en nuestro servicio a Dios y es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Señor. Porque cualquiera de estas cosas nos pueden hacer tropezar, nos pueden hacer caer, nos pueden hacer detenernos del trabajo que estamos haciendo. Y es por eso, es importante, hermanos, que no pongamos oídos. Es importante, hermanos, que no pongamos atención a esas cosas que se interponen entre nuestro servicio a Dios. Porque es bien fácil, como humanos, hermanos, podemos ver si alguien se interpone, hasta entre los hermanos mismos, hermano, podemos ver situaciones, y eso a veces termina desanimándonos, siendo tropiezo. ¿Y quiénes son los que pierden? ¿Quiénes son los que pierden? Pues nosotros mismos, los que no corremos
con paciencia la carrera? Nosotros mismos. Por eso les decía en una ocasión de que es como ir corriendo, nos detenemos, o si caemos, regresamos hasta el principio otra vez, corremos otro tanto, caemos otra vez, regresamos al principio. Es como que si fuera un juego y nunca crecemos, nunca desarrollamos. Pero hermanos, si conocemos a nuestro Dios, si cada día, como lo hacía el apóstol Pablo, de un día a día, ir creciendo y desarrollando en el conocimiento de Dios, hermanos, fíjense que nada, ni nadie nos podrá hacer que nos detengamos. Estaremos siempre firmes, y ese es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios, que estemos siempre firmes. Este Sanbalat, hermanos, dice que se llenó de coraje, se enfureció en gran manera e hizo escarnio, se burló otra vez, pero esto ya era una burla con coraje. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Miren, qué burla. O sea, nomás espero a ver cuánto tiempo le va a durar el gusto. ¿Entiendes? Eso es lo que estaban diciendo. Y eso es lo que sucede en la vida diaria, hermanos. Hasta en los mismos familiares. Sí, hasta en los mismos familiares. A ver cuánto tiempo les va a durar el gusto. Ahí adelante en el verso 7, mismo capítulo, dice, el 4 al 6, ahí vemos la oración de Nehemías, encomendándolo todo en las manos del Señor. Es lo que hace el que conoce a su Dios ante la oposición. Y dice el verso 7, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice, se enojaron tanto estos hombres que ni siquiera era su ciudad, sino que ellos se gozaban al ver a la persona o a estas personas, los judíos, en ruinas. Ese era su gozo. Ese era su gozo. Pero hermanos, fíjense que es por eso que yo he oído de personas de que dicen los padres, hasta los padres le dicen, cuando alguien se convierte a Cristo, le dice, yo prefiero verte borracho, yo prefiero verte hundido en las drogas que cristiano. ¿Entiende? Pero nosotros sabemos que conocemos al Señor, que esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Conocer al Señor es lo mejor. Y es por eso nuestro deseo tiene que ser conocerle más y más. ¿Para qué? Para poder estar firme ante la oposición, para poder servirle ante los tiempos difíciles, para poder ser fiel en nuestro servicio en cualquier momento. En cualquier momento, porque no siempre será tiempos fáciles. Siempre vendrán tiempos difíciles. Es por eso que el salmista, dice lo que dice el salmista. Le voy a leer algunos salmos antes que terminemos, porque todavía nos faltan 3 puntos. Dice, el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El 55:18 dice,
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 91:3, quien no lo sabe, dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, fíjate que el Señor siempre tendrá cuidado de ti en todo momento. Él tendrá cuidado de ti cuando se presente la oposición. Él tuvo cuidado de Nehemías. Él tuvo cuidado de ese tiempo cuando él estaba construyendo los muros. Tenía una tarea delegada de parte de Dios y Dios estuvo con él. Dios estuvo con él de tal manera, hermanos, que lo que se hizo fue una obra, hermanos, estupenda. Pero no de Nehemías, sino de Dios. ¿Amén? Fue una obra extraordinaria que en 52 días construyeron los muros. En 52 días construyeron los muros. Entonces, Dios estaba obrando. Y de igual manera el Señor obrará en nuestra vida. Lo único que nosotros debemos de hacer, fíjense, hermanos, ante toda oposición, lo que sea, no importa qué tipo de oposición sea, lo que nosotros debemos de hacer es entender que ante nuestro Dios no hay ninguna oposición que sea más fuerte que Él. Amén. No hay nada más fuerte que Él. Entonces, ¿sí se da cuenta la importancia de conocerle? ¿Sí se da cuenta? Porque cuando no le conocemos, cuando se presentan las situaciones, cuando se presentan las oposiciones, sí, las oposiciones las vamos a ver mucho más grandes que nuestro Dios. Pero nuestro Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Y es por eso que el salmista de esa manera se expresa: aunque un ejército acampe contra mí, o sea que aunque un ejército se ponga en contra mía, no temerá mi corazón. No temeré, o sea, no viviré en temor. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Se levantaron estos y los samaritanos, el ejército de Samaria se levantó juntamente con Gesén y sus amigos, Sanbalat, y hermanos, y quisieron enfrentarlos, quisieron pararlos, que ya no siguieran haciendo el muro, pero el plan del Señor era de que construyeran el muro. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Nehemías conocía a su Dios, conocía a su Señor. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos conocer a nuestro Señor. Amén. Necesitamos conocer a nuestro Señor. Terminamos. Número 4, la respuesta del siervo que conoce a su Señor. ¿La respuesta de qué? Ante la oposición. La respuesta del siervo que conoce a su Señor ante la oposición. O sea, ¿cuál es tu reacción ante la oposición? Fíjate que hay muchas respuestas, hay muchas reacciones. Cuando hay una oposición, en muchos de los casos, la mayoría de nosotros cometemos un grave error y queremos luchar en nuestras propias fuerzas. A veces esa oposición es verbal también y queremos contraatacar verbalmente. A veces es una oposición espiritual y queremos atacarlo con nuestras fuerzas. Y como nosotros sabemos que Él trabaja a nuestro favor. Él cuida de nosotros. Amén. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
La respuesta del siervo que conoce a su Señor es esta. Nehemías conocía a su Señor. Verso 20 del capítulo 2 de Nehemías. Dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos. O sea, lo que está diciendo aquí Nehemías, cuando él dice el Dios de los cielos, es el más grande, es el más alto, es el supremo Dios, el Dios que está sobre todo. Le está diciendo él, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Se da cuenta? Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dice, ¿qué les dice Nehemías? El Dios del cielo, el Dios todopoderoso, Él nos va a prosperar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, sus siervos? Dice, ante la oposición, levantarnos y edificar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ante la oposición? Levantarnos y seguir adelante. Levantarnos y pasar el obstáculo. Levantarnos y seguir. Imposible es, Jesús lo dijo, imposible es que no vengan obstáculos. Imposible. ¿Escucha bien eso? Es imposible. O sea, si usted quiere una vida cristiana sin obstáculos, pues no, está frito. Es imposible que no vengan obstáculos. Van a haber obstáculos. Pero ¿qué debemos de hacer? Dice aquí la palabra nos está enseñando que Nehemías lo que hizo, al ver el obstáculo, al ver la amenaza, al ver las burlas, él dijo, ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no tienen ni parte aquí en Jerusalén. Si ustedes digan lo que digan, hombre. Como dicen por allá, digan misa, ¿no? Digan lo que digan, no importa. A veces, fíjense hermanos, y normalmente pasa esto, a veces en las críticas, en las habladurías, en muchos casos nosotros le ponemos tanto énfasis, tanta importancia. Y eso, hermanos, si no cuidamos nuestro corazón, nos puede hacer detenernos. Y hasta podemos dejar de hacer la obra que el Señor nos encomendó. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? No, pues seguir adelante. Eso es lo que dijo acá a Nehemías. Él sabía muy bien quién lo llamó, quién era su Señor. Y es por eso que él dice, Él nos prosperará. Todo esto está en las manos de Dios. Dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Sí? Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Así es, así tiene que ser. Mira, hermanos, Pablo en una ocasión, estando él en una ciudad llamada Listra, dice que reaccionó de la misma manera, pero estaba siendo ya literalmente, físicamente maltratado, golpeado. En Hechos capítulo 14, verso 19 y 20, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice, este grupo de personas que venían de Antioquía eran sus hermanos. Por eso dice, todo lo que yo era antes lo tengo por basura. Él renunció a su religión, a su linaje, a sus hermanos. Mis hermanos, y por eso sus mismos hermanos, sus propios hermanos, lo perseguían.
Sus propios hermanos alborotaron aquí a la gente. ¿Para qué? Para golpear, para apedrear a Pablo. Pero Pablo dice, ante este obstáculo, no se quedó ahí lamentándose. Ay, qué pobre yo, triste la vida. Quisiera morirme. Ya no voy a seguir a Cristo. Malagradecida esta gente. ¿Así dijo Pablo? No, hermanos. Si usted sigue leyendo ahí el pasaje, dice que él se levantó, se sacudió, se metió a la ciudad y al siguiente día salió para Derbe, a otra ciudad. ¿Y qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer ahí? Oh, yo pensé que a esconderse. No, fue a predicar el evangelio. Fíjese, ¿qué fue lo que hizo? Siguió haciendo la obra, siguió trabajando. ¿Sí se da cuenta? Uno y otro ejemplo en las Escrituras de los hombres de Dios que no se detuvieron por nada ante cualquier obstáculo. Entonces, hermanos, tengamos esto en mente, lo que dijo Nehemías, dice. Y en respuesta les dije, esta fue la respuesta. Y esta tiene que ser nuestra respuesta ante toda situación. Mire, el Dios de los cielos, a ver, repítalo conmigo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así hay que hacerlo, hermanos. Tengamos esto por seguro. Si conocemos a nuestro Dios, fíjese, esto es real en nuestra vida. Esto de el Dios de los cielos nos prosperará. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por que hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo maravilloso para nosotros. Y podemos ver, Señor, que como lo que hemos estudiado hoy, que cada día trabajas, porque estás siempre al tanto de nosotros. Podemos ver que siempre tienes el cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos para que cada día, Señor, vayamos, como dijo el apóstol Pablo, en ese desarrollo de día en día, hacia el pleno conocimiento, hacia la excelencia del conocimiento de Cristo. Que cada día podamos entender qué gran privilegio, qué gran honor es servirte. Así como Nehemías te conocía, así como Nehemías sabía muy bien a quién servía. Así, Señor, queremos nosotros saber a quién servimos, para que nada ni nadie en este mundo, nada de lo que el mundo nos presente, Señor, sea más importante, sea mejor que tú, Señor, sino que cada día vayamos hacia el excelente conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron acá. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Prospera la vida de cada uno, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones. Ahí parece con cuidado. Puede ser que ya se entiesó. Qué bueno que vinieron, hermanos. Me da mucho gusto. Sé que hay frío, pero recibimos mucha bendición. Amén. Bendiciones.